Hola, buenos días. Mi nombre es Julio César Martínez Escán y voy a presentar acerca de una de las modalidades de las obligaciones, modo o carga. Todos sabemos que existen diferentes maneras de presentar un refresco popular como lo sería la Coca-Cola, ya sea mediante su presentación de Coca-Cola Light o Coca-Cola Cero. De esta misma manera, podemos explicar lo que son las modalidades de las obligaciones, ya que son maneras o formas en las que éstas pueden manifestarse sin dejar de ser obligaciones. Las modalidades de las obligaciones pueden clasificarse de diversas maneras. De manera doctrinal, nos dice Fausto Rico, Michel Cohen y Patricio Garza, que se clasifican mediante su eficacia, pudiendo estas ser obligaciones condicionales y obligaciones sujetas a término, obligaciones eh, dependiendo su complejidad por el objeto, pudiendo ser conjuntivas, alternativas o facultativas, y obligaciones dependiendo la complejidad del sujeto, pudiendo estas ser obligaciones solidarias u obligaciones mancomunadas. Por otra parte, nuestro Código Civil toma otra clasificación, que si nos vamos al título segundo, denominado modalidades las obligaciones, podemos comprobar que solo existen 6 capítulos de este título. El número uno son obligaciones condicionales, obligaciones sujetas a plazo, obligaciones conjuntivas y alternativas, obligaciones mancomunadas, obligaciones de dar y por último obligaciones de hacer o no hacer. No obstante, en esta presentación se abordará otro tipo de clasificación, la clasificación tradicional, ya que esta es la más adecuada y común a la hora de hablar sobre este tema. Y esta clasificación se divide en obligaciones a condición, obligaciones sujetas a término y por último obligaciones con modo carga, que será la sección en la que se profundizará en esta presentación. Como en cualquier figura jurídica, es importante destacar, mencionar y analizar los antecedentes históricos del modo carga, con el fin de entender las distintas maneras en las que se trató esta figura jurídica y los usos que tuvo en los distintos ordenamientos jurídicos. Torralba nos menciona que esta figura nunca tuvo una evolución histórica de manera uniforme. Es decir, que prácticamente esta figura está regulada de la misma manera en la que lo hicieron los juristas romanos. Posteriormente, los juristas únicamente se empeñaban en analizarla de manera casuística y nunca general, lo que provocó que lo único que se hacía con esta figura era comentar y repetir lo que ya decían los textos romanos. El origen de la figura nos remite al derecho romano, donde podemos dividirla en 5 etapas de acuerdo al libro del licenciado Eduardo Paredes Sánchez y al Tratado Teórico Práctico de Obligaciones de los licenciados Rico, Garza y Cohen. Podemos empezar analizando esta figura en el derecho arcaico, donde observando vemos que estaba reservada la buena fe, debido a que era muy común que se cumpliera sin necesidad de coacción. Además, podemos ver que los actos en donde estaba integrada esta figura eran las donaciones, en la manumisión de esclavos, en el dote de una mujer, entre otras. La diferencia que tenía con la condición es que el modus recaía la voluntad principalmente en el acto de hacer un acto gratuito. Y por último, se podía asegurar el modus mediante cauciones. Pasando al derecho clásico, podemos ver que existía un debate acerca del término modus, ya que muchos defendían que esta ya estaba integrada y mencionada en el digesto por Gallo. Pero después de un exhaustivo análisis por parte de Torralba, podemos concluir que no fue sino hasta la época justinianea en donde se determinó y se mencionó de manera clara. Antes únicamente se mencionaba, pero sin el sentido jurídico que vemos hoy actualmente. Por otra parte, hubieron otros juristas que pronunciaban sus opiniones, como fue el caso de Bernardo Winchell, que mencionaba y determinaba que el modus era únicamente una condición que no se desarrollaba al fin de poder ser una condición perfecta. Por otra parte, pasando a los glosadores, había que diferenciar del modus proprium y el modus simplex. La primera, el modus proprium, era aquella que era coactiva, mientras que la segunda, el modus simplex, era aquella que era únicamente una recomendación. Por otra parte, en los posglosadores
determinaron que el modus era únicamente una determinación accesoria y que limitaba al beneficiario de una liberalidad. Por último, en el caso de las partidas, podemos ver que cuando se desarrollaron los contratos innominados y surgieron las donaciones modales y las sucesiones testamentarias submodo, en las donaciones modales, el donante podía exigir el cumplimiento forzoso, mientras que en la segunda, en las sucesiones testamentarias submodo, se subordinaba la herencia al cumplimiento de la carga, de una manera muy similar a la que se encuentra hoy en día regulada en nuestro código. En el derecho francés, el código napoleónico regulaba esta figura con ciertas disposiciones para determinados casos dentro del título de las donaciones entre vivos y de los testamentos. Por parte de las donaciones podemos encontrar dos artículos que leeré a continuación. Artículo 953. La donación entre vivos no podrá revocarse sino por causa de no cumplirse las condiciones bajo las que se hubiera hecho. Artículo 954. En el caso de revocación por causa de no cumplirse las condiciones, volverán a entrar los bienes en las manos del donante, libres de toda carga e hipoteca impuesta por el donatario. Es importante recalcar primero que la parte de condiciones no se refiere ni a condiciones suspensivas ni a condiciones resolutorias, sino que a modo carga. Por otra parte, en palabras más sencillas, estas disposiciones se refieren a que el donante tenía la facultad de revocar el contrato de donación en caso de que el beneficiario de este acto no cumpliera con las cargas. Es importante destacar que solo podía revocar el contrato, mas no exigir el cumplimiento forzoso. Por otra parte, en materia testamentaria, encontramos una disposición que dice, las mismas causas que según el artículo 954 autorizan la demanda de revocación de la donación entre vivos, se admitirán para la demanda de revocación de las disposiciones testamentarias. Es decir, también admitía revocación. En el Código Civil Alemán, BGB, el modus, es decir, el auflage, no hace incierta la disposición, sino que obligaba al favorecido de una liberalidad una vez que aceptaba esa liberalidad a que cumpliera con la carga. Estaba regulada igualmente en parte en donaciones y en testamentos. En parte de donaciones encontramos dos párrafos que leeré a continuación. Quien realiza una donación modal puede reclamar el cumplimiento del modo, si por su parte ha prestado lo que corresponde. Si se omite el cumplimiento del modo, el donante puede exigir la restitución de lo donado, de acuerdo con las disposiciones sobre restitución por enriquecimiento injustificado para el derecho de resolución en los contratos bilaterales, en la medida que lo donado hubiera debido ser utilizado para el cumplimiento del modo. Aquí encontramos que el donante tiene dos facultades. La primera es que puede reclamar y exigir el cumplimiento forzoso de la carga y lo faculta el párrafo 525. Por otra parte, puede exigir la restitución de lo donado facultado por el párrafo 527. En materia testamentaria, igual encontramos dos párrafos que leeré a continuación. Párrafo 1940. El causante en un testamento puede obligar al heredero o legatario a una prestación, sin atribuir a otro un derecho a exigir la prestación. Párrafo 2194. Pueden exigir el cumplimiento de un modo el heredero, el coheredero y aquel a quien beneficie directamente el hecho de que él, originalmente grabado con el modo, quedase apartado de la sucesión. Primero podemos percibir que existe una contradicción entre ambos, ya que el primero dice que aunque sí se puede exigir la prestación no podrá ser exigida por un tercero, mientras que el párrafo 2194 nos dicen que sí puede ser exigida por otra persona, ya sea heredero, coheredero o aquel a quien beneficie directamente. También es importante destacar que si el cumplimiento del modo afecta al interés público, la autoridad competente podrá reclamar el cumplimiento de este. En el caso del Código Civil de 1884, el modo o carga no estaba regulado de manera general, sino que estaba regulado de manera casuística, ya sea en materia de donaciones o en materia de testamentos. En materia de donaciones podíamos encontrar un artículo que decía lo siguiente. Artículo 2644. La donación será revocada a instancia del donador cuando se haya dejado de cumplir alguna de las condiciones con la que la hizo. Es decir, el donante estaba facultado a exigir la revocación del contrato de donación cuando existiera un incumplimiento por parte del beneficiario de la liberalidad en las cargas.
Fausto Rico explicaba que de la misma manera en que en el Código francés el donante no estaba facultado para exigir su cumplimiento forzoso, aquí tampoco. Por parte de materia testamentaria encontramos un artículo que dice lo siguiente. Artículo 3628. La carga de hacer alguna cosa se considera como condición resolutoria. Podemos encontrar este mismo artículo hoy en nuestros días en el Código Civil, en el artículo 1361, el cual abordaremos más tarde. Lo único importante destacar aquí es que el legislador igualó la carga en materia testamentaria a una condición resolutoria. Ahora pasemos al concepto e ideas clave. Muchos autores han discutido la definición del modo y carga, aunque en realidad solo difieren en algunas palabras, como veremos a continuación. Tanto los maestros Fausto Rico, Patricio Garza y Michel Cohen definen al modo o carga desde el punto de vista doctrinal, diciendo que esta es una obligación accidental impuesta por el autor de una liberalidad al beneficiario de ella. Esta definición se puede desglosar a partir de sus conceptos, empezando con la palabra obligación, diciendo que es una relación jurídica entre dos partes donde el objeto de esta es susceptible de apreciación pecuniaria. Después nos vamos a la palabra accidental, refiriéndose a ella como que no es esencial al acto principal y que por lo tanto sigue la suerte de lo principal. Después, en la palabra liberalidad, podemos definirla como una disposición de bienes o derechos hacia una parte sin esperar una retribución o una contraprestación. Y por último, al decir el beneficiario de ella, significa que el que recibe la liberalidad está obligado a cumplir con la carga una vez que haya aceptado esa liberalidad. En el caso de los contratos, esa aceptación se verifica con la voluntad de las partes. Y en el caso de la herencia, esa aceptación se da con la aceptación de la misma. Después, el licenciado Luis Eduardo Paredes Sánchez nos define el modo carga como una prestación impuesta a quien recibe una liberalidad inter vivos o mortis causa. Y por último, el licenciado Manuel Bejarano Sánchez nos dice que la obligación excepcional creada a cargo del adquirente de un derecho a título gratuito es la definición correcta del modo carga. Me gustaría proponer y redactar una nueva definición más detallada y completa sobre este concepto, partiendo de los elementos de los juristas antes mencionados, diciendo como concepto de modo carga una prestación accidental impuesta por el autor de una liberalidad, ya sea inter vivos o mortis causa, al beneficiario de ella. Para empezar con las ideas clave, me gustaría recalcar que la carga o el modo de un acto gratuito no basta para hacerlo un contrato oneroso. Y para profundizar en ese tema nos remitimos a las opiniones del maestro Hyman, quien nos dice que para conocer el carácter de un contrato, ya sea oneroso o gratuito, hay que irnos a las causas y que hay que comparar, por un lado, la importancia de la carga para el donante y en otro lado, la importancia del acto gratuito para el donatario. Como un segundo punto, quiero ver la diferencia entre modo carga y la condición. Por un lado, podemos ver que el modo de carga no suspende, pero sí tiene carácter obligatorio, mientras que la condición suspende y no tiene carácter obligatorio. Como un tercer punto, nos remitimos a las opiniones del maestro Azúa Reyes, que nos recalca que el modo o carga tiene que tener las características de ser posible, ya sea de manera natural o legal, y debe ser lícito. Además de que puede tener cualquier naturaleza y que el beneficiario de la carga pueda ser tanto el autor del acto de liberalidad como un tercero. Otras ideas claves las podemos encontrar si nos remitimos a la opinión del maestro Gutiérrez y González, que nos comenta que existen dos conceptos del modo carga. El francés, el cual es el que se ha visto en esta presentación, sobre actos únicamente de liberalidad, y por otra parte el argentino, que nos lo propone como una obligación excepcional que se impone sobre aquellos que disponen de un derecho, ya sea a título oneroso o gratuito. En mi opinión, esta parte del maestro es una imprecisión, ya que no se puede poner ya que no se puede poner un modo carga en un acto oneroso, debido a que, y remitiéndome a la opinión de Torralba, el modo carga se sumaría a la contraprestación y por lo tanto desaparecería y ya no existiría ese modo de carga. Por otro lado, en la opinión del maestro Manuel Bejarano, podemos encontrar
que llama al modo carga como una contraprestación. Es importante también recalcar que es una contraprestación, dice Manuel Bejarano, que no es suficiente para convertirla en un contrato oneroso, pero aún así la llama contraprestación. Y en mi opinión, es igual a una imprecisión llamarla contraprestación, debido a que es más adecuado llamar al modo carga como una prestación que se le impone a un beneficiario de un acto de liberalidad. Es importante recalcar que, como ya se mencionó, el modo carga no se encuentra regulado en nuestro Código Civil, solo de manera casuística con ciertas disposiciones en materia testamentaria y en materia de donaciones, y que de manera muy pobre el legislador omitió muchos otros actos de liberalidad en donde esta figura podría entrar de manera muy pertinente. En materia testamentaria, si nos remitimos al Código Civil vigente, libro 3 de las sucesiones, título segundo de la sucesión por testamento, capítulo cuarto de las condiciones que puede ponerse en los testamentos, vemos que el legislador ya confundió desde su ubicación entre un modo de carga y una condición. Si vamos al artículo 1361, redacta que la carga de hacer alguna cosa se considera como condición resolutoria. Es decir, que aquí el legislador igualó al modo o carga en materia testamentaria a una condición resolutoria. Por lo tanto, en esta ocasión, el modo carga no se cuenta como una modalidad de las obligaciones. Autónoma, por supuesto. Y en su cumplimiento podemos ver que no da lugar a la ejecución forzosa. Únicamente, únicamente se resuelve la obligación, el cual es el efecto que tiene una condición resolutoria. También hay que recalcar que en caso de que el heredero o el legatario haga todo lo posible para cumplir la carga y aún así no se pueda cumplir, la ley pretende que sí se cumplió y por lo tanto no hay incumplimiento de la carga, según lo dispuesto en el artículo 1346. Por último, lo que en realidad debió haber hecho el legislador es que en lugar de darle carácter de una condición resolutoria, en caso de su incumplimiento debió de haberle dado una pena por indemnización pagando daños y perjuicios. Al hablar en materia de donaciones, nos remite al artículo 2334 y 2336, donde nos dice que la donación puede ser pura condicional, onerosa o remunetoria. Y el artículo 2336 nos dice que es onerosa la donación que hace imponiendo algunos gravámenes. Aquí hay que recalcar que al decir gravámenes, el legislador se refiere a carga. También podemos observar que el legislador hizo una imprecisión en el artículo 2337 que destaca que cuando la donación sea onerosa, solo se considera donado el exceso que hubiera en el precio de la cosa, deducidas de él las cargas. Aquí podemos ver que parece que hay un contrato mixto, ya que por un lado tenemos la naturaleza de la compraventa, en donde existe la carga, y por otro, la naturaleza de donación. Por lo tanto, podemos concluir que es una imprecisión por parte del legislador, ya que prácticamente está equiparando la carga a una contraprestación. Y por otra parte, aquí en el cumplimiento, el donante tiene dos opciones. Puede, por una parte, pedir la rescisión del contrato o pedir el cumplimiento forzoso de la carga, aunque estas dos se pagan únicamente con lo donado, según lo dispuesto en el artículo 2368, que dicta que el donatario responde solo del cumplimiento de las cargas que se le imponen con la cosa donada. Podemos concluir que en materia de donaciones, la carga sí se contempla como una modalidad de las obligaciones, aunque existe una imprecisión en el artículo 2337. Por último, veremos algunos casos no previstos por nuestro Código Civil y ciertos comentarios para las conclusiones. Como ya se mencionó con anterioridad, nuestro Código Civil no regula ciertos actos en donde podría entrar la figura jurídica de manera muy adecuada y pertinente, como lo podrían ser cualquier contrato que no tendrá una contraprestación o que ya se haya renunciado a esta, como puede ser un comodato, mutuo sin interés, mandato en que se acuerda que no haya contraprestación, entre muchas otras. La solución a esta, ya que no hay una regulación, es que en el acto se manifieste de manera clara y detallada los efectos, además de manifestar que no existirá una retribución o una contraprestación, y además poner una pena convencional. Por otro lado, existe cierta problemática con los casos onerosos. Sobre sí, primer planteamiento, se puede poner un modo o carga en un acto oneroso. Como ya se mencionó cuando se citó a Gutiérrez y González, no se podría hacer esto, ya que la carga se sumaría a la contraprestación completa, desapareciendo la primera. Y por otro lado, existe otro planteamiento sobre si en el caso de un acto oneroso, en donde exista un descuento, ese descuento tenga consigo una carga.
En este caso, en mi opinión, únicamente se podría manifestar otra vez el fenómeno del que ya se estaba hablando. Es decir, que al descuento se le agregará la carga y por lo tanto esa carga desaparecería. Entonces quedaría la contraprestación, ya con el descuento y todo, más la carga, y la carga desaparecería, eh, restringiendo y prohibiendo el añadir una carga a un acto oneroso con un descuento. Como conclusiones, podemos advertir, número uno, que existe una pobre adaptación legislativa en nuestro ordenamiento jurídico. No está regulada en el título segundo de modalidades de las obligaciones. Por otro lado, está mal regulado en materia de donación y materia testamentaria, ya que en la materia testamentaria se equipara a una condición resolutiva. Y en materia de donación existe un artículo que parece equipararla a una contraprestación. Por otro lado, la solución que se propone a esta pobre legislación es que en materia testamentaria se deje de ver como una condición resolutiva y que en el caso de incumplimiento se dé el pago de daños y perjuicios. Y por otro lado, en materia de donaciones, se redacte bien el artículo que lo propone como una contraprestación. Por otro lado, no se menciona en ningún momento ni se regula en actos de liberalidad donde esta figura podría entrar de manera perfecta y pertinente. Y la solución que yo propongo a esto es que el legislador regule el modo carga como una modalidad autónoma a las obligaciones y de disposiciones generales para que pueda existir en todos los actos de liberalidad donde sea competente. Por último, me gustaría compartirles la bibliografía que yo usé para la elaboración de esta presentación. Primero usé el Tratado Teórico Práctico de Derechos y Obligaciones de los maestros Rico, Garza y Cohen. Usé el libro de Teoría General de las Obligaciones por parte del licenciado Azúa Reyes. El libro de Obligaciones Civiles por parte del licenciado Manuel Bejarano Sánchez. Y por último usé el libro de Teoría General de las Obligaciones del licenciado Luis Eduardo Paredes Sánchez. Con nada más que decir, agradezco mucho su tiempo y su atención.